cuando haya la persecución del pueblo de Dios, ¿dónde se va a refugiar? En las cuevas, grietas de las rocas. Pero además la grieta de la roca, por excelencia, la que estuvo a los pies de la cruz de Cristo, también sirvió para algo, ¿no? Y otra roca que se partió que también va por ahí también. Y tanto. Pero de ahí vamos ya muy para adelante y vamos a ir, tener que ir poco a poco. Muy bien, pues seguimos. Os he puesto esto porque es una teoría que salió antes de la tectónica de placas. Decía que la Tierra antes era todo tierra, casi todo tierra, y que al hincharse se rompieron los continentes. Después la tectónica de placas tiró por tierra esta teoría, más que nada porque esta teoría solo explicaba la expansión, la separación, no explicaba la subyugación de placas, o sea, el choque de placas, lo explicaba la expansión de placas. Pero no podemos negar que quizá hubiera habido algún hinchazón, porque Elena White nos habla aquí, durante 40 días y 40 noches cayó lluvia, el agua penetró en las casas y llegó a la gente llevó a la gente hasta los templos que habían erigido para ofrecer sus cultos idólatras. ¿Dónde debían estar estos templos para que fueran a refugiarse en ellos de agua que estaba en el suelo y que crecía? Pues en un lugar bastante alto. Pero los templos fueron arrasados, la corteza del planeta se rompió y el agua acumulada en el vientre de la Tierra irrumpió en la superficie. Enormes rocas fueron arrojadas por el aire. Y tenemos que imaginarnos como el agua a presión hacia la superficie. O sea que no es ninguna tontería pensar en la posibilidad de que se hinchara, no sé si luego bajara otra vez o no, pero que hubiera como una semi-explosión. Pero bueno, ya sabemos que todas las teorías tienen algo de bueno y algo de no tan bueno, pero que aquí vemos que hay alguna pequeña connotación al respecto. También hay una teoría interesante que es la teoría de las hidroplacas del Dr. Brown, que prefiero que lo escuchéis a él como la explica y veréis una imagen gráfica de algo que hemos leído ahora. Vamos a ver si lo ponemos en un momento. Para profundizar en el tema, hablamos con el director jubilado de uno de los principales laboratorios de investigación del Departamento de Defensa, el Dr. Walter Brown. En nuestro planeta encontramos 17 fenómenos extraños que ahora se pueden explicar sistemáticamente, como el resultado de una inundación cataclísmica, cuyas aguas erupcionaron de cámaras subterráneas con un escape de energía que sobrepasaba la explosión de 10.000 millones de bombas de hidrógeno. Esta explicación demuestra la rapidez con que se formaron las montañas más altas. También explica los depósitos de carbón y petróleo y el rápido desplazamiento continental. Muestra por qué en el suelo del océano hay inmensos precipicios y cientos de abismos y volcanes. También explica la formación de los estratos y la mayoría de los fósiles, de los mamuts congelados, de la llamada Edad del Hielo, y los principales cañones de tierra, especialmente el Gran Cañón. La Tierra, antes del diluvio, probablemente tenía solo un gran continente cubierto por exuberante vegetación. Habían mares y ríos grandes. Las montañas eran más pequeñas que las de hoy, tal vez de unos 3.000 metros de altura. De acuerdo a la teoría de la hidroplaca, la Tierra antes del diluvio tenía mucha agua subterránea, más o menos la mitad de la que ahora está en los océanos. Esta agua se aliaba en cámaras conectadas internamente, formando una delgada capa esférica de unos 800 metros de espesor, tal vez a unos 16 kilómetros bajo la superficie de la Tierra. Una creciente presión en el agua subterránea expandió la corteza exactamente como un globo se infla cuando aumenta la presión interior. El resquebrajamiento de la corteza empezó con una microscópica grieta que creció en ambas direcciones a unos 5 kilómetros por segundo. La grieta, siguiendo el camino de menor resistencia, circunvaló el globo en unas 2 horas. Conforme la grieta se abría alrededor de la Tierra, la corteza de roca que la cubría se desgarró como una tela demasiado estirada. El agua subterránea estaba bajo extrema presión debido al peso de los 16 kilómetros de roca que tenía encima. Así el agua explotó violentamente por la rotura. Por esta rotura global, fuentes de agua salieron disparadas hasta alcanzar casi 32 kilómetros de altura.
La precipitación de esta enorme fuente produjo lluvias torrenciales que la Tierra nunca había experimentado ni antes ni después. La Biblia dice que todas las fuentes del abismo se reventaron en un día y describe estos acontecimientos de hace 5000 años, los cuales podemos unir ahora científicamente. Parte del agua que alcanzó la fría estratosfera se transformó en cristales congelados, produciendo una masiva descarga de hielo, que enterró, sofocó e instantáneamente congeló a muchos animales, incluyendo a los mamuts congelados de Siberia y Alaska. La enorme presión del agua que salió erosionó la roca a ambos lados de la grieta, produciendo increíbles volúmenes de sedimentos que se asentó como lodo sobre la tierra. Estos sedimentos atraparon y enterraron a plantas y animales, formando el registro fósil. Esta erosión abrió aún más la grieta. A la larga, la apertura se amplió tanto que la roca comprimida debajo de la cámara subterránea se levantó hacia arriba, creando la cordillera interoceánica, que envuelve a la Tierra como la costura de una pelota de béisbol. Las placas continentales o hidroplacas todavía con agua bajo ellas se resbalaron hacia abajo, alejándose de la cordillera atlántica que se levantaba. Las masivas placas continentales en lenta aceleración alcanzaron velocidades de como 70 kilómetros por hora. Entonces encontraron resistencia, se comprimieron y se doblaron. Las porciones de la hidroplaca que se doblaron hacia abajo formaron los abismos oceánicos, las que se doblaron hacia arriba formaron las montañas. Es por esto que las principales cadenas de montañas se hallan paralelas a las cordilleras oceánicas de las cuales se deslizaron. La hidroplaca, al deslizarse de las cordilleras oceánicas, abrió cuencas en el fondo del océano en donde se retiraron las aguas del diluvio. En los continentes cada depresión quedó llena de agua hasta el borde, formando los lagos postdiluvianos. La demostración que usted acaba de presenciar sobre la mayor catástrofe mundial en la antigüedad sustenta en todo detalle la historia bíblica sobre el diluvio. Bueno, acabamos de ver algo realmente interesante. Vamos, lo que explican siempre cada día en las escuelas y universidades. Exacto, es lo que encontramos ahí, ¿no? Dices, este hombre dice, este es del Pentágono y tal, puede ser un infiltrado. Es posible, la cara que tiene, pues también parece que sea infiltrado. Pero vamos a coger lo bueno y desechar el resto. Esto es una porción de un vídeo, creo que hay un vídeo más amplio que habla sobre ello. Pero fijaros cómo dices, ¡hala, qué fácil! Ah, había agua, resbalaron y pam, pim, pam. Pero es que, a veces nos complicamos la vida. Si le quitamos los millones de años y ponemos esto, ya la cosa empieza a coger otro... Entonces quiere decir esto que en cuestión de pocos días, porque al final eran pocos días, se mueve toda la superficie terrestre y empiezan a haber movimientos de tierra, hinchazón, como ha dicho él, se hinchó por la presión, se rompe y se mueven a grandes velocidades las placas, que son inmensas, y que eso arrastra corriente marina, arrastra todo, y chocan entre ellas. Y luego es cuando surgen estas grandes montañas, no antes. Muy bien, entonces, viendo esto, y viendo estas placas, vemos aquí un poco el plano de las placas, vamos a seguir. Esto sería el movimiento de las placas hoy en día, ¿vale? Es como las miden, ponen unos sensores, van midiendo hacia dónde se mueven. Veis un poco el jaleo que hay aquí, unas van hacia un lado, otras hacia el otro, y cuando chocan, pues ahí salen las montañitas y los fosos. Aquí tenemos las placas de nuevo. Fijaros sobre todo en una placa que hay encima de la placa africana, aquí a la derecha, que es una placa pequeñita, que es la placa árabe, que coincidiría con la zona donde estamos todos, ¿eh? Israel, bueno, está el tema potente, Israel, el Palestina, el Arca, etc. Ver aquí el movimiento, bueno, yo lo he puesto porque es muy curioso que sea justo aquí un movimiento espiral de las zonas de placas, ¿eh? Las tectónicas tienen un movimiento en espiral, bueno, en círculo, ¿eh? Aquí se junta el choque de la placa africana con la asiática y luego la arábiga se separa y empieza a moverse hacia la derecha y genera pues este movimiento de fricción y a la vez círculo.
La escisión entre la placa africana y la arábiga es el Mar Rojo. El Mar Rojo, el Jordán y el Mar Rojo es la fosa más profunda del mundo. Y en esa fosa más profunda del mundo resulta que hay un paso en medio del Mar Rojo donde los israelitas atraviesan el mar sin problemas. ¿Cómo es eso posible? Para Dios no hay nada imposible. La fosa más profunda del mundo. Pues ahí la tenemos. Elena White, Historia de la Redención. Dios le dio las dimensiones exactas del arca e indicaciones definidas con respecto a cada detalle de la construcción. En muchos sentidos no se asemejaba a un navío, sino más bien a una casa cuyo fundamento era como un barco para que pudiera flotar sobre el agua, no navegar. Fijaros, con todas las condiciones que hemos explicado, cómo se puede navegar. Ahí se tiene que aguantar como sea. Y recordemos que los ángeles aguantaban el arca para que no se tumbara. Arquitecto Dios, arquitecto Dios, maestro constructor Noé, o sea, guiado por Dios para construir algo, y resulta que luego además tenía que ser vigilado por los ángeles para que no se destruyera. Fijaros qué debía aguantar eso. No había ventanas en las partes laterales, o sea que si alguien dibuja un arca con ventanas, mal lo tenemos. Tenía 3 pisos de altura y la luz que recibía provenía de una ventana que estaba en el techo. La puerta estaba al costado. Aquí ya no dice lado, dice costado. Interesante. Bueno, aquí tenemos una imagen más cercana del choque entre la placa africana y la placa asiática, euroasiática, que cae justo debajo de Chipre. Chipre quedaría en la parte norte. Y aquí quedaría el arca. Entonces, tenemos lo que hemos visto antes, todo el jaleo de cipreses aquí que se generan aquí, y el arca justo o muy cerca de la zona donde en esencia volvieron a crecer los cipreses. Por lo tanto, hemos visto toda la superficie de la tierra fue cambiada por el diluvio, semillas fueron esparcidas y llevadas a las grietas de las rocas. No se asemejaba a un navío, sino más bien a una casa cuyo fundamento era como un barco para que pudiera flotar sobre el agua. ¿Qué nos lleva a todo esto? Las semillas en las rocas. Por lo tanto, cuando se movieron las rocas, ¿qué se movieron? Las semillas. O sea que tenemos los mismos árboles de la época antediluviana en sitios diferentes, pero en la misma tierra. El arca no navega, flota, y hemos visto que la tierra se movía a gran velocidad, arrastrando corriente hasta todo. ¿Se movió también el arca con la tierra? Eso no lo podemos saber, ¿vale? Eso no lo podemos saber, no lo puedo saber. Pero me está diciendo que la zona donde antes ya, como hemos visto aquí, en el Sinaí, ya había cipreses, se movió hasta aquí. ¿De dónde viene esto? Viene de estar enganchado a Sudamérica, ¿no? África está enganchada a Sudamérica. Se abrió y luego se pega contra Asia. Se movió todo eso en pocos días. Vamos a leer Génesis 2, del 8 a 14, para que veáis un poco lo que quiero decir explicado en la misma Biblia. Y Jehová Dios plantó el huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre, al oriente, al Orión, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, el árbol de la vida, en medio, en el centro del huerto. Y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Fijaros ahora, el nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. Fijaros que Moisés aquí está describiendo una tierra que él conoce en ese momento. O sea, que está describiendo el lugar del diluvio, el lugar del Edén, en un lugar donde ahora, después del diluvio y el movimiento de tierra, estaría el Edén. No está describiendo el Edén donde estaba antes del diluvio, sino donde estaría ahora.
y el oro de aquella tierra es bueno. De ahí también bedelio y ónice. Lo veremos qué quiere decir cada una de estas. El nombre del segundo río era Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus, otra tierra que ellos conocían. Y el nombre del tercer río es Hiddekel, Tigris. Y este es el que va de oriente al oriente de Asiria. Y el cuarto es el río Éufrates.